Ha llegado el momento de la gran asamblea de la Pascua del Nuevo Pacto. Los miembros de Sion en todo el mundo están celebrando juntos la Pascua. Doy gracias y gloria eternas a Dios Elohim por bendecirnos con la oportunidad de celebrar esta Pascua tan significativa hoy. Entre las enseñanzas que Dios ha dado a la humanidad, la Pascua puede considerarse la verdad más importante. En cada época, Dios ha realizado grandes obras a través de la Pascua, prometiendo y revelando la alegre noticia de salvación a la humanidad por medio de ella. Por eso, podemos decir que una iglesia sin la Pascua puede considerarse una iglesia falsa. Jesús deseaba fervientemente celebrar la Pascua. Su deseo se expresa con mucha pasión en Lucas capítulo 22. Y los relatos de Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos se encuentran en diferentes partes de la Biblia, como en Mateo capítulo 26 y Marcos capítulo 14. La Pascua se celebró en Egipto hace unos 3.500 años. Sin embargo, también podemos entender que la historia de Dios guiando a su pueblo a celebrarla justo antes de entrar en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, es una parte muy importante de la profecía desde la perspectiva profética de la Biblia. La Pascua no terminó en ese tiempo, más bien, según las enseñanzas de Dios, siguió celebrándose en la época del reino de Judá. Reyes como Josías y Ezequías también fueron parte de aquellos que recibieron grandes bendiciones de Dios al guardar la Pascua. Esa historia continúa, desarrollándose sin interrupciones. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y luego liberados. Al regresar a su tierra natal, el profeta Esdras dijo: debemos guardar esta fiesta tan significativa llamada Pascua. Debido a que no guardamos la Pascua, fuimos llevados cautivos a otras naciones y nos convertimos en sus esclavos. Hay muchas razones por las cuales nuestro país no pudo mantenerse fuerte, sino que se degradó a un estado más débil. Una de ellas es porque no guardamos correctamente las santas enseñanzas de Dios. Así, la historia del profeta Esdras, guardando la Pascua con fervor, también aparece en el libro de Esdras en la Biblia. Eso no es todo. Jesús dijo hace 2000 años, durante la Pascua: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua». Esta es la verdad que Él dejó para la humanidad como una herencia muy preciosa. Sorprendentemente, no hay iglesias a nuestro alrededor que celebren la Pascua. Es realmente asombroso. Jesús y sus apóstoles deseaban fervientemente celebrar esta Pascua. Y el apóstol Pablo predicó activamente la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, extendiendo su viaje incluso a regiones de Europa, como Corinto, según la Biblia. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día después de su muerte. Luego ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos 40 días después y derramó la lluvia temprana del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva en el día 50. Como resultado, la iglesia primitiva experimentó una gran revitalización y se volvió muy activa. Los discípulos, que habían sido directamente enseñados por Jesús, formaron a muchos miembros y predicaron completamente las enseñanzas de Jesucristo. Así, durante unos 300 años, a través de varias generaciones de discípulos, la Pascua continuó ininterrumpidamente en la tierra como la última verdad. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó a los líderes cristianos. Se llevó a cabo un concilio religioso en Nicea, que ahora se encuentra en el área de Turquía. Allí realizaron actos abominables
como abolir la Pascua. En ese momento, para convertirse en emperador romano, también se debía ocupar el cargo de sumo sacerdote del dios Sol, adorado por Roma. Así, el emperador romano no solo era un soberano político, sino también el líder religioso supremo que guiaba a todos los ciudadanos de Roma. El líder supremo de la adoración al dios Sol no podía reconocer la verdadera fe en Dios. Por lo tanto, la última verdad, la Pascua, comenzó a perderse desde ese momento. La Pascua se celebró desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús. La Pascua no desapareció de la tierra hasta el tiempo de los discípulos de Jesús. Esto se demuestra a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, el emperador romano, es decir, el sumo sacerdote de la adoración al dios Sol, borró la verdad de la Pascua utilizando el poder del mundo. Los cristianos que no se ajustaron a la ley enfrentaron ejecuciones crueles y despiadadas, viéndose obligados a vivir en oculto y a adoptar estilos de vida ascéticos. De esta manera, la Pascua quedó bajo opresión. En apariencia, parecía que el emperador abogaba fuertemente por el cristianismo, pero en realidad abolió el día de reposo en el año 321 después de Cristo e introdujo el culto dominical. El día de adoración para el dios Sol era el domingo. Hasta ese momento, ¿en qué día rendían culto los cristianos? Al igual que nuestra iglesia de Dios hoy, todos guardaban el culto el sábado. Cuando vemos al pueblo judío en el Medio Oriente, ¿no es fácil entender que rendían culto el sábado? Antes de eso, no existía tal cosa como el culto dominical. Sin embargo, en el año 321 después de Cristo, el emperador romano lo introdujo en la iglesia. Y en el año 325 después de Cristo se abolió la ordenanza de la verdad llamada Pascua. Entonces, ¿por qué es tan importante la Pascua? Sin la Pascua, el camino para llamar a Dios Padre y Madre estaría completamente bloqueado. A través de la verdad de la Pascua, Dios nos promete un sistema por el cual podemos comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre a fin de que podamos convertirnos en hijos de Dios. Hoy en día, la Pascua es muy importante para los miembros de la familia celestial. Reflexionemos una vez más sobre la importancia de la Pascua a través de la Biblia, que contiene la voluntad de Dios, en lugar de basarnos en las opiniones de los eruditos del mundo. Debemos celebrar la Pascua hasta el fin de los tiempos y transmitir con precisión la voluntad de Dios a todos los pueblos. Veamos la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús, versículo 18. Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. De esta manera, Él les dio la respuesta a sus discípulos. Jesús también celebró la Pascua. Esto es porque la Pascua contiene un pacto muy importante de Dios. Por lo tanto, Él nos dio ejemplo de celebrarla primero.
Entre los que han sido bautizados recientemente y celebran la Pascua por primera vez, puede que haya algunos miembros que se pregunten, ¿por qué solo la Iglesia de Dios celebra la Pascua, mientras que otras iglesias no lo hacen? Nuestro propósito es tener una fe que siga la voluntad de Dios. Si rechazamos las enseñanzas de Dios que nos guían hacia el reino de los cielos, ¿qué sentido tendría nuestra fe? Dios nos manda guardarla, así que aunque el mundo entero no la celebre, ¿debemos seguir al mundo? Creo que debemos seguir las enseñanzas de Dios en quien tenemos fe. Veamos cómo se prepara y se guarda la Pascua. Versículo 26. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. De esta manera, al partir el pan de la Pascua, Él nos reveló que el pan de la Pascua es su santo cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. No podemos beber la copa en sí. Esto significa que debemos beber el vino de la Pascua que está contenido en la copa, ¿verdad? Bebed de ella todos, porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dejó este significado importante con respecto a la Pascua. Él partió el pan de la Pascua y se lo dio a ellos, diciendo, esto es mi cuerpo, es decir, su santa carne. Y llenó el vino de la Pascua con el significado del perdón de pecados para muchos. Sabiendo que al día siguiente sería crucificado, Él deseaba con ansias celebrar la última Pascua con sus discípulos. Es muy extraño que la Pascua esté ausente en el cristianismo actual. Si decimos ser cristianos que creen en Jesús, la Pascua nunca debe perderse. Desde la Pascua que comenzó en Egipto, todo está escrito en la Biblia. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo, este pan no es solo pan común, este es mi cuerpo, dado a través de mi sacrificio en la cruz para salvar a la humanidad. Se los doy a ustedes como mi carne. Al entregar el vino dijo, esta es mi sangre derramada en la cruz. Al dar su carne y su sangre a toda la humanidad, Él nos permite recibir el perdón de los pecados. Además, no solo está contenido el significado del perdón de pecados. ¿Acaso no llamamos hijos a aquellos que heredan la carne y la sangre de sus padres? Por eso, todos los que participan en la ceremonia de la Pascua llaman a Dios Padre. Cuando van a la iglesia, ¿nunca se han preguntado por qué llamamos a Dios Padre? Solo han pensado, como los que tienen fe antes que yo lo llaman Padre, ¿yo debo llamarlo Padre también? Nosotros somos los que hemos heredado la carne y la sangre de Dios. ¿De qué manera? A través de la Pascua. Es por eso que Jesús deseaba con tanto fervor guardar la Pascua y la consideraba de suma importancia. Veamos el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos.
Cuando Jesús envió a sus principales discípulos, Pedro y Juan, les dijo directamente: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Así, la Pascua puede verse como una verdad muy importante y central del cristianismo. No debemos limitarnos a seguir la corriente porque las personas intentan suprimirla. Ya que creemos en Jesucristo, hemos seguido celebrando y preservando la Pascua hasta el día de hoy, tal como Jesús nos lo mandó. Leamos el versículo 7 de nuevo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho. ¿Y qué hicieron? Prepararon la Pascua. Ellos hicieron todos los preparativos para celebrar la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, cuando llegó la hora de la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo. ¿Qué les dijo? «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Jesús dijo: «¿Cuánto he deseado?». ¿Cuándo usamos énfasis? Lo usamos para destacar algo importante. Entonces, ¿quién usó énfasis aquí? Fue Jesucristo, a quien todos los cristianos veneran, sirven y siguen. ¿Qué fiesta era la que Jesucristo había deseado con tanto fervor celebrar? Era la Pascua. Sin embargo, excepto en la Iglesia de Dios, la Pascua no se celebra en la aldea global. Al escuchar, Jesús también celebró la Pascua, algunas personas responden: ¿no será su Biblia diferente a la mía? Y luego la comparan con la suya. Ya que esta Biblia fue publicada por las sociedades bíblicas, es igual. Todas las Biblias tienen este contenido registrado de la misma manera. Entonces, ¿por qué nosotros la celebramos y ellos no? Esto es muy extraño. De hecho, cuando vemos cosas como estas, podemos decir que aquellos que se apartan de las enseñanzas de Jesús deberían ser considerados como herejes. Veamos el versículo 15 una vez más. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca», porque él iba a ser crucificado al día siguiente. Por lo tanto, la Pascua que Jesús deseó con tanto anhelo y quiso celebrar fue realmente la Pascua celebrada en el aposento alto de Marcos hace 2000 años. Pasemos al versículo 19. Veamos el versículo 19. «Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Jesús nos mandó claramente a conmemorar la Pascua diciendo: «Haced esto en memoria de mí». La Pascua es el día que Jesús mandó y estableció como una ordenanza. Podemos decir que una iglesia sin la Pascua no es una iglesia que cree en Jesús. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». La verdad de la Pascua del Nuevo Pacto es una verdad inmensamente preciosa establecida por Dios cuando vino a esta tierra en la carne para la humanidad.
Una iglesia que no tiene la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto no puede ser llamada la iglesia de Cristo. Esto se debe a que Dios ha enfatizado la gran importancia de la Pascua desde la época de Moisés hace unos 3500 años. Veamos también la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12. Es realmente lamentable a los ojos de Dios que la Pascua, la cual se ha guardado durante más de 3500 años, se ignore en esta época. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Esta es la primera vez que se guarda la Pascua. Pasemos al versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Desde hace unos 3500 años, tiempo en que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, Dios ha estado enfatizando repetidamente la Pascua, diciendo que debe celebrarse. Veamos el versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. De esta manera, Dios hizo mucho énfasis en la ordenanza de la Pascua cuando la estableció. Esta es una verdad que jamás desaparecerá y debe perdurar. Vayamos al mismo libro, Éxodo capítulo 13, versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú, ¿qué guardarás? Guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Dios nos ha mandado a guardar la Pascua anualmente. A pesar de los numerosos eruditos de la Biblia que afirman estudiarla y de las muchas iglesias que profesan creer en Jesucristo, ¿por qué no guardan la Pascua? ¿No es muy extraño? El hecho de guardar la Pascua no finalizó con su salida de Egipto. Continuó incluso cuando entraron en la tierra de Canaán, que fluía leche y miel. Veamos cómo Josué, quien asumió después de la muerte de Moisés, guió a los israelitas. Veamos Josué, capítulo 5, versículo 10. Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, toda la Biblia está interconectada a través de la verdad de la Pascua. Veamos el capítulo 5 de Josué. Josué capítulo 5, versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Hermanos, la Pascua no ha terminado, continúa. En todas las épocas e historia, las personas que sirven a Dios deben recordar la Pascua y celebrarla. Todos los israelitas también lo han hecho.
Veamos el versículo 10 nuevamente. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. De este modo, ellos guardaron la Pascua y entraron en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Así, Dios les mandó seguir guardando la Pascua, desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, a través de las generaciones y hasta en tiempos de la liberación de la cautividad. Además, en los Evangelios, Jesucristo dijo que había deseado ansiosamente comer la Pascua con sus discípulos y explicó el significado del pan y el vino de la Pascua. Él dijo, este pan es mi cuerpo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Coman el pan y beban el vino. Recuerden esto y asegúrense de conmemorarlo todos los años. Aunque nos enseñó esto con tanto detalle, el hecho de que las iglesias de hoy, que dicen creer en Jesús, no la guarden, indica nada menos que una falta de fe en Jesús. La Pascua es la historia más importante de la Biblia. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, el jefe supremo de los adoradores del dios Sol en Roma abolió la Pascua. No tiene sentido que todas las iglesias de hoy sigan esta abolición. Por tanto, debemos aceptar las enseñanzas de Jesús tal como fueron dadas y continuar siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Ese es el camino hacia el reino de los cielos y puede verse como el camino para seguir la verdad. Por lo tanto, se dice que nunca debemos añadir ni quitar de la palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia. Dios nos ha instruido específicamente a no cambiar nada. Si aceptamos la palabra de Dios tal como está, sin añadir ni quitar nada, ¿qué debemos hacer con la Pascua? Debemos guardarla. Si no la guardamos, ¿podremos alcanzar la salvación espiritual que deseamos? Vayamos a Mateo capítulo 7. Hay una advertencia y una amonestación que Jesús nos dio con respecto a este asunto. Es el pasaje más crucial que Él nos dio, previendo el futuro de la humanidad. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunas personas dicen, no está garantizado el reino de los cielos si solo creemos y clamamos, Jesús, Jesús. Sin embargo, debemos creer en Jesús correctamente y seguir sus enseñanzas apropiadamente para entrar en el reino de los cielos, ¿no es verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿quién entrará en el cielo? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, Él quiso decir, apartaos de mí, ustedes que no guardan los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Este es el camino que Dios ha establecido para salvar a la humanidad. Ya que nosotros, los humanos, vivimos en un mundo de 3 dimensiones,
No podemos entender completamente el mundo de Dios de la cuarta o la quinta dimensión. Por eso, Dios envió profetas y compartió todas sus enseñanzas con la humanidad para que pudieran seguir su camino. Aún así, la voluntad de Dios no pudo ser transmitida completamente a la humanidad, así que Él mismo vino a esta tierra para enseñarnos su voluntad. Por eso vino a la tierra hace 2000 años para establecer la Pascua y establecer la Iglesia de Dios. Sin embargo, durante la Edad Oscura, la Pascua desapareció y toda la verdad de Dios fue completamente borrada de la tierra. El culto dominical, la Navidad y la cruz, que son observados por el cristianismo hoy en día, son todos productos de la adoración al Dios Sol, que se introdujo en la Iglesia durante la Edad Oscura. Estas no son las enseñanzas que Jesús compartió con nosotros. Sin saber esto, la gente a menudo termina pensando, supongo que puedo ir al cielo si tengo fe, y eligen cualquier iglesia, pero es esencial encontrar la iglesia que siga el camino enseñado en la Biblia. Hoy, ustedes y yo obtenemos la calificación para llamar a Dios Padre al ser revestidos de la gracia de su carne y su preciosa sangre. Confirmemos las palabras de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿No tener vida significa esencialmente estar muerto? La Biblia nos dice que cualquiera que no tenga la carne y la sangre de Cristo, en su interior se considera muerto. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene? Tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vayamos al versículo 55. En el versículo 55 Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, ¿qué le pasará a él? Él también vivirá por mí. Para concedernos la vida eterna y abrirnos el camino para ir al cielo, Dios nos ha permitido la verdad, la Pascua que celebramos hoy. Cuando vemos la historia del cristianismo y de la Iglesia Católica, pueden ver si fue Dios quien nos mandó no guardar la Pascua o si fue abolida por la autoridad de un emperador. Esto se encuentra en los libros de historia de uso común en todos los seminarios. A pesar de que todo está documentado como tal, algunos aún se preguntan, después de haber caminado por el camino equivocado hasta ahora, ¿cómo puedo caminar por el camino correcto solo? No importa cuántas personas crean erróneamente en Dios. Si Dios nos indica cuál es el camino correcto, ¿qué debemos hacer para guardar la Pascua? Debemos volver como lo hizo el rey Josías. Debemos volver tal como lo hizo el rey Ezequías. Antes lo hacía porque no lo sabía, pero ahora, después de leer todos los libros de la ley y los profetas, está claro que Dios nos mandó a guardar la Pascua. Así, desde el rey hasta el pueblo, todos celebraron la Pascua. Hay enseñanzas hermosas y llenas de gracia dentro de la historia de la Biblia. Dios desea que la humanidad, que antes estaba destinada a morir para siempre, entre en el eterno reino de los cielos, donde ya no hay muerte, llanto, dolor ni tristeza, sino solo gozo y felicidad. Sin embargo, ese camino se ha distorsionado mucho. No podemos ir al cielo por un camino distorsionado. Por ello, me gustaría pedir a todos los hijos de Sión que se conviertan en aquellos que puedan seguir fielmente solo el camino enseñado en la Biblia, tal como lo guía Dios.
Además, me gustaría dar eternas gracias, gloria y alabanza a Dios Elohim, Cristo, Ansanjón y la Madre Celestial Nueva Jerusalén por concedernos la Pascua del Nuevo Pacto. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.